Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y en esta nueva oportunidad continuamos dándole gracias, independientemente de lo que estemos pasando. Pero hoy es un nuevo día, donde su misericordia, mis amados, se renueva cada mañana en nuestras vidas. Por eso le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza, porque solo Él lo merece. Él nos permite escuchar el sonido de las aves al levantarnos. Él nos permite ver salir los rayos del sol, nos permite andar, caminar, nos permite tocar, escuchar. A Él sea la gloria. Él es quien da la provisión a nuestros hogares. Él es quien da la sanidad al que está enfermo, sobre todo esa sanidad espiritual que cada ser humano necesita. Y mis amados, en esta mañana continuamos escudriñando sus escrituras, pidiéndole a Él que nos dé el discernimiento de su palabra. Y estamos en el libro de Éxodo, entre los capítulos 7 al 18, y el tema de estos capítulos es liberación. Faraón no accede a la petición de Moisés, así que Dios le muestra a aquel 10 dramáticas y milagrosas plagas para convencerlo de que deje ir a los de Israel. La plaga final es la muerte de los varones primogénitos de toda la familia egipcia. El ángel de la muerte pasa por alto todos los hogares de Israel porque habían seguido las instrucciones de Dios de rociar las puertas de sus casas con sangre del cordero. Finalmente, Faraón libera al pueblo, pero luego cambia de idea y lo persigue. En una confrontación final con Faraón, Dios despliega su poder y el ejército egipcio y Faraón se ahogan en el Mar Rojo. Con gran regocijo, los de Israel viajan hasta el monte Sinaí para recibir instrucciones y para adorar y servir a Dios. Esto es como una conclusión de estos capítulos para que podamos entender un poco más. Pero nos detenemos en el día de hoy en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Y dice que a toda prisa mandó a llamar el faraón a Moisés y Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Mis amados, ¿alguna vez hemos compartido nuestra fe con un amigo, con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar, solo para que esa persona demuestre desinterés? Las personas a nuestro alrededor pueden rechazar su preocupación por ellos mismos e ignorar su propia necesidad de un Salvador. Sin embargo, cuando llegan las crisis, las circunstancias en sus vidas, esas mismas personas permitirán que oremos por ellas. Pudieran inclusive acudir a nosotros para oración, reconociendo que tenemos una línea directa con el cielo. Y por eso, mis amados, la reflexión de hoy lleva por nombre orando a favor de los demás. Debemos cada uno interceder los unos por los otros. Esto puede ser extremadamente difícil cuando nos llaman a orar por personas que nos han herido. En el Sermón del Monte, Jesús les enseñó a sus seguidores a deshacerse de la sabiduría convencional de aquel tiempo respecto a los enemigos y en su lugar a practicar el amor e intercesión.
Algunos hemos escuchado y se dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero la palabra de Dios en Mateo 5, 43 al 45 dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. No es fácil. Y es fácil amar a quien te quiere, a quien te ama, a quien no te hace daño. Pero no es fácil, ¿cierto?, amar a nuestros enemigos. Pero la palabra de Dios en la carta de Primera de Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y que si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. El faraón puso toda su fe en que sus hombres sabios, adivinos y magos usarían todas sus artes secretas para obrar milagros. Pero cuando se dieron cuenta de que las plagas claramente eran el dedo de Dios, el faraón vino a Moisés por ayuda. El único hombre que él sabía que podía interceder. Mis amados, las personas que nos rodean deben poder conocer por su vida y que nosotros somos personas de oración. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de interceder. Nosotros dependemos de la intercesión con el único que verdaderamente podemos hacer una diferencia. Es orando los unos por los otros, es orando a favor de los demás. Mis amados, Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es poderoso. No necesitamos nosotros estar o trasladarnos a un lugar para que Dios obre a través de nuestras intercesiones. Recuerda, ama a tu enemigo y ora por quienes te persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Yo no dejaré de orar por ti y también te pido que no dejes de orar por mí.